enseguida con el doctor Hernán Ulloa, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dividamos la pantalla, por favor. Yo no sé, doctor, ¿cómo está usted? No sé exactamente si decir que ayer pasó una especie de primera prueba el Consejo, porque ya la intención de que los 7 sean enjuiciados, por lo menos en la comisión, no prosperó, porque hubo los votos de UNES, de los socialcristianos y la abstención del gobierno. Ahora ustedes están en su destino, su futuro, está en el espacio de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión tiene usted de lo que ayer deliberó y decidió la comisión? Buenos días, Jimmy. Un saludo al Ecuador a través de su programa. Bueno, yo quiero que esa impresión que existe en legisladores y también en el pueblo ecuatoriano de que las cosas en la Asamblea se resuelven solamente con votos, yo deseo que ese criterio cambie, porque un proceso político es un tema absolutamente serio y sin duda alguna merece que la parte jurídica esté debidamente sustentada, que si existen acusaciones de que hemos incumplido funciones, las pruebas sustentadas en armonía demuestren que así lo ha sido. Sin embargo, yo le puedo decir categóricamente que la defensa de cada uno de los consejeros ha desmontado cada una de las causales o razones que nos tienen con un enjuiciamiento político. ¿Cuál es la preocupación? Más allá de que el informe del día de ayer no pasó con votos afirmativos en la Comisión de Fiscalización, que en el Pleno se mantenga una confusión respecto de la supuesta inhabilidad o impedimento o abrogación en nosotros poder hacer reformas al reglamento y esta impresión errada vaya a afectar en la votación definitiva. Sobre todo, mi preocupación es que se mantenga una línea en tratar de censurar a 4 consejeros y esto de aquí sin duda no deja de preocupar a los compañeros dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Claro, usted no sé si ya intuye que seguramente una de las cabezas que puede rodar es la suya. Bueno, lo que estoy indicando básicamente es que mi preocupación es que esto tenga un tinte, a pesar de que es un juicio político, esto no puede dejar de ser materia de un análisis jurídico si efectivamente incumplimos con funciones. Y mi preocupación es que esto sea más allá de votos y no de razones, como corresponde. ¿Usted cree, doctor Ulloa, que va a tener, por ejemplo, en el caso suyo personal, el respaldo del bloque de Creo cuando se abstuvieron de votar en la sesión de ayer? Se abstuvo su representante, ¿no? Jimmy, para no hablar de bloques, a mí me gustaría aprovechar este espacio más bien para un poco informar sobre la situación a todos los asambleístas que nos están escuchando a través de este programa. Una de las razones que se ha mencionado dentro del proceso político y que escucho parte de legisladores de UNES van a impulsar es el tema de la supuesta abrogación de funciones en mocionar la reforma al reglamento. Esto es importante determinarlo, Jimmy, para iniciar un hilo jurídico razonable, indicar de que nosotros fuimos enjuiciados por intentar reformar el reglamento. El proceso no es por reformar el reglamento, sino por intentarlo. Entonces, ¿cuál es la razón? Dice abrogación por mocionar. Abrogarse implica básicamente atribuirme una función que no me corresponde. Eso es lo que indica la Real Academia Española con respecto a la abrogación. Sin embargo, dentro del procedimiento político, quien le habla y los demás consejeros, demostramos que el reglamento de sesiones del Pleno, junto con otras normas de mayor categoría, establecen en el artículo 15 que es un deber de todo consejero del Consejo de Participación plantear mociones. Es decir, el incumplimiento de funciones no va por presentar mociones, sino va por no hacerlo. Entonces, por allí existe una confusión que tiene que ser obviamente analizada seriamente por cada uno de los asesores de los legisladores y los legisladores para tomar una decisión. Luego, lo otro que es increpado
ya hablando del fondo, es que nosotros no teníamos la posibilidad de reformar un reglamento. Y lo que yo les he mencionado junto con mis compañeros, exhibiendo varias sentencias constitucionales, de que el reglamento para la designación del próximo Contralor General del Estado podía ser perfectible hasta antes de la convocatoria del concurso. Así lo establecen sentencias de tribunales que ejercían competencias constitucionales. Entonces, nosotros hasta la fecha actual, recién el día de ayer, aprobamos la convocatoria. Todavía no se ha convocado. Según las mismas sentencias constitucionales, nosotros estaríamos en la posibilidad para volver perfectible un reglamento. Todavía, aún Doctor, en este momento, todavía eso iba. Justo eso iba, mire, efectivamente el Pleno aprobó ayer la convocatoria al concurso de méritos y oposición. Pero lo que me llamó la atención, y bueno, usted me explicará, es que según la codificación del reglamento para el concurso de méritos, solo se requiere que los postulantes cumplan 3 requisitos. 1, ser mayor de 18 años. 2, ser ecuatoriano o ecuatoriana. Y 3, estar en goce de derechos políticos. Pregunto si así es el proceso efectivamente y en qué momento viene el filtro ya de calificar, bueno, estos son idóneos, estos no. Porque con eso pueden inscribirse 1 millón de personas. Bueno, le comento que eso establece la Constitución del Ecuador en las partes generales. Y eso habla, y aquí viene la confusión que tratan de inducir. Esos son los requisitos que se establece para los cargos de elección populares. Nosotros hemos establecido en un reglamento una serie de requisitos para poder designar a esta autoridad. Obviamente, estableciendo candados, dentro de los requisitos sí está obviamente ser mayor de 18 años, ser ecuatoriano, pero dentro de las prohibiciones e inhabilidades, que es la parte fuerte, la parte que nos va a generar un candado, un filtro dentro de la designación de esta autoridad, se encuentra justamente en el artículo 16. ¿Por qué razón dentro de los requisitos no podemos establecer más? Porque si la ley orgánica y la Constitución no los establece, vía reglamento nosotros no podemos establecer o inventarnos más requisitos. Sin embargo, dentro de las prohibiciones, se establecen prohibiciones que se encuentran en la ley orgánica del servicio público, se encuentran también dentro de otras normativas que son afines, obviamente, a la actividad de Contralor General del Estado. Y, por ejemplo, le leo algunos de los que dice el artículo 16, hallar en interdicción judicial, tener sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral, condenado por sentencia ejecutoriada con privativa de libertad por delitos de violencia contra la mujer y otras, mientras esta subsista, tenga contratos con el Estado, no haya cumplido medidas de rehabilitación, haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, haya sido sancionado por delitos de lesa humanidad, y un sinnúmero de numerales que tendrán que debidamente justificarlos con la declaración juramentada, sin perjuicio de que la Comisión Ciudadana junto con el equipo de apoyo revisen la documentación de forma minuciosa para poder establecer que efectivamente no se incorporen dentro de estas prohibiciones. Doctor Ulloa, buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, como siempre. Doctor, solamente una pregunta para que la gente lo tenga claro, ¿no? ¿Verdad? Dentro del proceso, en la Comisión de Fiscalización, se hablaba de incumplimiento de funciones por el tema del reglamento del concurso del Contralor, que usted ya acaba de exponer su posición, pero también había un tema con respecto a la situación de Fausto, del vocal del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Ese también fue otra de las causales, ¿verdad? ¿Nos podría refrescar qué era lo que se acusaba y cuál fue su defensa? Bueno, Omar, yo le voy a mencionar que por un respeto a mis compañeros no voy a referirme a este punto por una sencilla razón. Yo no soy el procesado en ese punto específicamente porque yo no voté a favor. Entonces, no opinar respecto de ese punto sería obviamente de alguna forma meterme en algo que no me corresponde. Claro, doctor, Pero lo que sí le puedo decir respecto del reglamento, hay algo muy importante aquí, Omar, porque se ha inducido dentro del mismo procedimiento a un engaño a los legisladores, pero en mi intervención yo desmonto ese engaño indicando, bueno, seamos justos. Si es que ustedes dicen que nosotros no podíamos reformar el reglamento y estamos procesados políticamente por haberlo hecho, ¿por qué razón no se procesa a los otros compañeros que reformaron el reglamento por primera ocasión?
Porque el problema es la reforma del reglamento, pero lo que usted debe de conocer, Omar, es que el reglamento fue aprobado en mayo del año pasado y en junio se convocó, en agosto ya se convoca a las veedurías ciudadanas, la conformación de las veedurías. Exactamente el 12 de agosto se conforma la veeduría ciudadana que inicia el procedimiento. Según la argumentación de los asambleístas interpelantes, a partir de ese momento ya no podía hacerse reformas al reglamento porque podía afectarse la seguridad jurídica. Me refiero a las reformas al reglamento del Contralor. Pero el 20 de agosto, mediante resolución CPCCS 052E 2021-660, en el periodo que estaba ejerciendo como presidente encargado el consejero David Rosero, allí se aprobaron reformas, no solamente al reglamento de la Contraloría, sino también al reglamento de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y, más grave aún, el reglamento de las mismas comisiones ciudadanas de selección. Se modificó un artículo en el cual se nos quitaba la posibilidad de cada uno de los consejeros tener un asesor dentro de la comisión y equipo técnico para designarse por el pleno, es decir, por la mayoría. Es decir, nos dejaban totalmente a un lado. Pero esa reforma se hizo posterior, esa fue la primera reforma que se hizo al reglamento luego de la ejecución del concurso para designar a la comisión de selección. Ya. Oiga, doctor, es lo que mencionaba, mire, siendo justos y alertos, porque de aquí viene obviamente un distinguido asambleísta y jurista, que es el doctor Pedro Velasco, quien ha indicado de que uno de los consejeros no tendría responsabilidad. Eso es lo que le quería preguntar. En mi exposición, yo mencioné este tema que no constaba en el borrador de la Comisión de Fiscalización y donde expongo claramente que la primera reforma al reglamento la hizo la anterior mayoría y que si vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de equidad, o todos estamos procesados por esto o ninguno. Yo realmente... Eso es lo que le quería preguntar, doctor. Mire, usted, a ver, ojo, no vamos a personalizar los casos. Usted como conocedor y como abogado, eso le quería preguntar. Si una persona está en un cuerpo colegiado y se enjuicia a todo ese conglomerado, pero en el caso específico de una votación, tú no participaste en esa votación, ese es un argumento para excluirte porque eso es lo que está ocurriendo con el informe con el cual no se aprobó ayer. Según dijo la bancada o los representantes del gobierno, no votaron por ese informe porque se lo estaba excluyendo al consejero Rosero. Ojo, personalicemos los casos desde el fondo jurídico. ¿El no haber votado te puede excluir? A ver, yo pienso que se está dejando un mensaje terrible porque aquí no se tiene que analizar la votación, sino el incumplimiento de funciones. Si votamos o no votamos, más allá de que la votación sea errada o sea acertada, eso no denota un incumplimiento de funciones. ¿Qué es un incumplimiento de funciones? No acudir al pleno. No acudir al pleno. Dejar votado las actividades bajo las cuales uno es responsable. ¿Cuál es el incumplimiento de función? No presentar mociones. No es lo contrario como estamos procesados, presentar mociones. No, el incumplimiento es no presentarlas. El incumplimiento es no tomar una postura dentro del debate en el pleno, porque es peligrosísimo mencionar de que el que vota en abstención o no vota se salva. Entonces mejor las personas que van a ser electas como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, con este antecedente, mañana solamente se van a abstener o no van a votar. Entonces, imagina el mensaje que estamos dando. Yo no quiero personalizar con nadie, solamente quiero aclarar, sobre todo el distinguido asambleísta Velasco, que él fue el de la moción. Yo lo respeto mucho porque es un legislador, pero también lo considero que es un jurista. Pero dentro del informe borrador no consta es que yo mencioné la primera reforma al reglamento. La primera reforma al reglamento, señores legisladores, la hizo la anterior mayoría el 20 de agosto, mientras ejercía como encargado el consejero David Rosero. Si ustedes van a procesarnos a nosotros por haber reformado el reglamento, que fue la segunda reforma, ¿cómo quedó entonces las personas que hicieron la primera reforma? Entonces hay que tener equidad, hay que tener respeto a la ciudadanía ecuatoriana, y yo exhorto, y por eso aspiro
distinguido Jimmy y Omar, de que en el acto de la revisión dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, los argumentos jurídicos van a pesar sobre cualquier intención de votar a 4 consejeros. Claro, doctor, y ahí va. Este también debería estar vinculado al periodismo. Este se va adelantando a las preguntas, claro. Doctor. Mire, doctor, si censuran, por favor, denme un espacio. El tema, no, mire que nosotros que andamos con la cuenta hackeada, imagínense, también estamos sufriendo esos ataques. Ahora, doctor, vea, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Los comisionados de fiscalización van a tener que hacer informes con sus posturas individuales. Todo eso se llevará al Pleno de la Asamblea. ¿Qué es lo que se presume que va a pasar? Que va a haber diferentes posturas, es decir, unos van a querer que se vayan los 7, una mayoría que yo, según mis cálculos, está entre 72 y 74 votos, propondrían que solamente se vayan 4 y se quedan 3. El tema es que indistintamente lo que ocurra o cómo se muevan las frutas en el Pleno de la Asamblea, yo le pregunto, en el caso de que usted sea destituido, ¿no carta presentar una acción de protección? Mire, hay algo, gracias por su pregunta, es muy interesante. Yo le comento que siempre no suelo adelantarme a los hechos. No me gusta pensar qué puede pasar si me ocurre lo de acá. Hay que esperar que pase primero para poder tomar una decisión. Claro. Yo soy muy optimista de que el poder político en estos momentos que el Ecuador necesita unidad, en estos momentos que tenemos que respaldar la institucionalidad del país, porque nos vemos afectados con una ola de inseguridad que mantiene en zozobra y con miedo al pueblo ecuatoriano. Sería extremadamente irresponsable que por votos se afecte a una institución como el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene en proceso de designación ya al Contralor General del Estado, al Consejo Nacional Electoral, al próximo presidente del Consejo de la Judicatura, a los vocales del CNE y también Defensoría Pública, TCE, Defensoría del Pueblo, etcétera. Tenemos un montón de procedimientos. ¿Qué va a pasar luego de que se tome una decisión? Pero lo más importante, Omar, es mi aspiración de que la parte jurídica pese más a cualquier intención de que con votos se remuevan a uno determinados consejeros. Yo aquí no estoy pidiendo y no he pedido en ninguno de los escenarios a que se censure a un consejero. Yo estoy pidiendo, como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que se archive ese juicio en contra de todos. Es decir, ninguno de nosotros tenemos una razón suficiente o causal para merecer ser enjuiciados políticamente. Y mi aspiración es que esto se entienda dentro del escenario político, y lo que voy a decir tampoco es con la intención de desafiar al poder político, pero deben estar claros en algo muy importante, que las cosas no se quedan en la votación de la Asamblea. Existen organismos nacionales y supranacionales a los cuales uno puede acudir para hacer una revisión y valoración de las actividades y las motivaciones que pueden llevar a una censura. ¿Qué quiero decir? Que en el fondo esto de aquí no se trata de votos. Esto de aquí se trata de motivar una votación para poder ajustar al incumplimiento a las razones bajo las cuales estamos siendo procesados, con hechos, con pruebas concretas. No se trata simplemente de decir, bueno, hay que votar a 4, vamos a votar porque tenemos los votos. No, eso tiene consecuencias. Por eso exhorto a la responsabilidad del escenario político, que yo confío, existen excelentes legisladores. Quizás existe una confusión de por medio, como la que le digo del distinguido asambleísta Pedro Velasco, que y yo creo que ni siquiera por él, sino porque se omitió en el informe borrador de la Comisión de Fiscalización el hecho mencionado de la primera reforma que hubo el reglamento. Entonces sería injusto totalmente de que por esa razón estemos 4 procesados y no los 7. Doctor, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Usted hablaba hace un momento de las designaciones que están en curso. Han existido retraso en algunas. ¿Cómo van esos temas? ¿Cómo van las designaciones que están en cola y que ya son necesarias? Gracias por su pregunta. Nosotros hemos cumplido, créame, con 2 o 3 sesiones semanales desde la posesión como presidente para poder avanzar en los procedimientos de designación de autoridades. El problema radica en la ley orgánica
y en los reglamentos que establecen un procedimiento extremadamente difícil, cerrado, un blindaje increíble para poder designar a las comisiones ciudadanas de selección. ¿Qué requisitos deben de cumplir los comisionados ciudadanos de selección? Cumplir los requisitos para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana, pero también cumplir los requisitos para ser la autoridad que se va a designar. Entonces, ¿se imagina usted el perfilazo que deben de cumplir las comisiones ciudadanas de selección? Es increíble. Y eso es lo que ha demorado, porque también con el cambio de autoridades, también las frutas ahí adentro de los delegados de las funciones del Estado se han cambiado, porque esos funcionarios que fueron en su momento designados ya no eran parte de la función, y todo eso ha ocasionado algunos atrasos dentro de la conformación. Finalmente, al día de hoy, le puedo decir con gusto a la ciudadanía ecuatoriana de que el Consejo de Participación Ciudadana ya ha posesionado a 3 comisiones ciudadanas de selección, a la comisión ciudadana que va a designar al próximo defensor público. Esa es una autoridad que estaba atrasada 4 años encargado. Y nosotros en este periodo de 6 meses, porque recuerde que los primeros meses fue una reorganización del Consejo de Participación, ya finalmente cumplimos con la posesión de la Comisión Ciudadana. Doctor, en el tema del Contralor General del Estado, el día de ayer ya se aprobó la convocatoria al concurso. Ya está funcionando esa Comisión Ciudadana de Selección, al igual que la Comisión Ciudadana de Selección para designar al tercio del Consejo Nacional Electoral. Y doctor, en tiempos, ¿cuándo ya los ecuatorianos podremos tener designadas estas autoridades? El proceso lo entiendo, pero la gente se pregunta ya cuándo van a estar. La gente también tiene que entender que nuestra labor culmina hasta la conformación de las comisiones ciudadanas de selección. En este momento, los ojos del periodismo, de la ciudadanía, de los servidores públicos tiene que estar enfocado en las actividades de la Comisión Ciudadana de Selección. Si ellos cumplen el cronograma reglamentario, aproximadamente entre 2 meses y medio a 3, si es que no surgen dificultades, podremos tener en línea, digamos, la designación de varias autoridades como Contralor, Defensor Público y el tercio del Consejo Nacional Electoral. Aproximadamente estarán chocándose con las elecciones o en ese contexto. Posiblemente. Muy bien, gracias, doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que tenga usted un buen día, doctor. Muy amable. Gracias, que tengan buen día. Se cuidan.